Bueno, señores, esta es una nueva sesión del curso de métodos y técnicas de investigación. Yo considero que va a ser la última de esta semana, la primera y la última. Esto con el objeto que ustedes sigan avanzando en su plan de investigación. Por favor, con respecto al plan de investigación, esas yo se las dejé habilitadas, se las dejé cargadas desde hace algún tiempo atrás. Aproximadamente el plan de investigación yo se los dejé desde el 16 de marzo. 16 para esta fecha, estamos hablando que estamos cumpliendo exactamente 2 semanas desde que su servidor les dejó esta actividad. Entonces considero pues de que ya lleven más de la mitad avanzado del plan. Por esa razón yo se los adelanté para entrega de hoy en 8, es decir, para el próximo lunes 6 de abril. Ustedes tienen que entregar ese reporte, ese plan de investigación. Lo van a cargar en el buzón que ya está habilitado, solamente una persona lo va a cargar, y de ese documento van a hacer una presentación en PowerPoint, la cual se va a entregar una semana posterior. Entonces tienen tarea que hacer, los buzones están ya activos, el material también ya está cargado, tienen presentaciones, tienen estas clases virtuales, tienen ejemplos del plan de investigación, ejemplo de planteamiento del problema, es decir, hay material para poder trabajarlo. Esos son los dos buzones que están habilitados, y hay un buzón para entrega del plan, de presentación del plan, que va a ser para el 14. ¿Estamos? Entonces, por favor, a trabajar con eso. Con respecto al plan de investigación, pues básicamente hemos estado hablando acerca de qué es lo que lleva. Entonces hemos hablado del planteamiento del problema, cómo se construye el estado del arte, que básicamente pues yo también descargué un plan, un ejemplo de ese plan en este documento que está por acá. Y en esa parte, vamos a ver, ese se encuentra aquí arriba. Más o menos esta es la forma o la base de la parte del estado del arte que ustedes tienen que desarrollar, donde ustedes tienen que colocar una columna de tema, es decir, cada fila que aparece acá pues básicamente es una investigación recabada en el internet, cuando fue consultado el link para que tenga validez, como qué relación tiene ese tema con el de ustedes, qué enfoque tenía ese documento, y en fin, ¿verdad? Entonces ahí están esas partes. Bueno, vamos a pasar a la pantalla anterior. Entonces a eso me refiero con el estado del arte. Objetivos tienen que redactarse en verbos en infinitivo que no indiquen acción. Y recordémonos pues que si es una investigación experimental, por favor van a tener que realizarlo en sus casas, señores, porque al parecer todo el mes de abril vamos a estar fuera de las instalaciones de la Universidad de San Carlos del CUNSUR. Por lo tanto, si van a hacer un proyecto en la cual hagan una mermelada, la van a tener que hacer en su casa. Si van a hacer una jalea, un néctar, si van a hacer algún otro alimento, si van a hacer algún desinfectante o algo por el estilo, pues van a tener que realizarlo con los instrumentos y equipos que tengan ustedes en sus casas. Bueno, las hipótesis tienen que redactarse de tal forma que sea una explicación de la respuesta o una respuesta de su pregunta de investigación. Aquí también en este modelo, en este ejemplo, les muestro hipótesis. Por ejemplo, en este caso dice: mediante hidrólisis ácida se obtiene entre el 10 al 15% de rendimiento de extracción de pectina. Pues aquí nos está diciendo una respuesta de la pregunta de investigación, porque tal vez la pregunta era cuál era el rendimiento de pectina, ¿verdad? Entonces, con base a eso, dice comparar el rendimiento de pectina, es el objetivo,
Y la pregunta debería estar enfocada hacia eso, ¿verdad? Dice, ¿cuál es el rendimiento de pectina extraída de la cáscara? Entonces está todo asociado. Hipótesis. Asimismo, vamos a encontrar hipótesis estadísticas, que en este caso son afirmaciones estadísticas de, digamos, de los objetivos específicos. Estadística, pues miren, no se preocupen con este trabajo. Posiblemente la otra semana o tal vez en la segunda semana del mes de abril vamos a ponernos de acuerdo que cómo vamos a trabajar esta parte estadística, pero únicamente con que ustedes tengan sus boletas de encuesta, con que hagamos promedios, gráficas, con eso, ¿verdad? En su parte metodológica dicen ustedes ahí de que van a graficar, que van a utilizar Excel para poder presentar sus respuestas de la tabulación de sus datos recabados. Con eso es más que suficiente, porque yo entiendo que ustedes no han llevado un curso de estadística. Las variables, recordémonos que es una variable por cada objetivo que plantean. Por ejemplo, si su objetivo puede ser determinar el rendimiento de digamos, de la cáscara de banano en la elaboración de cualquier tipo de producto. Entonces, en ese caso, rendimiento es su variable. Y tienen que ir asociándolas si son dependientes o son independientes, ¿verdad? A eso se refiere esta parte. Son solamente respuestas, son solamente, digamos, partes bien medulares. Aquí tengo yo un ejemplo de un plan de investigación que su servidor hizo hace algunos años, hace unos 11 años, pero esto no ha cambiado mayor cosa. Variables, por ejemplo, en este caso yo estaba planteando dosis de un tipo de floculante, que es un químico que sirve para flocular o para poder separar los sólidos en suspensión de agua que se utiliza para el enfriamiento de las bebidas gaseosas. Entonces las bebidas gaseosas, esas salen calientes, bebidas néctares, los néctares salen del proceso calientes y salen de cierta manera sucias en la parte exterior. Entonces se usa agua para poderlas enfriar, pero esa agua se ensucia, ¿verdad? Esa agua se contamina. Entonces lo que se necesita es utilizar un químico para poder limpiar esa agua que sirve para enfriar esas latas, porque el agua pues se utiliza siempre, es la misma agua, porque no se quiere perder su poder calorífico de esa agua. Entonces en la fábrica, pues donde dice este estudio, en eso consistió el proyecto, ¿verdad? Se utilizaba la misma agua para el enfriamiento de esas latas. Entonces, se dan cuenta, dependientes son solamente respuestas. Miren, en este caso, esos fueron mis objetivos: determinar el porcentaje de rendimiento de sedimentos, evaluar el potencial de hidrógeno, la alcalinidad, dureza, ¿verdad? Entonces, esos son mis variables dependientes. Bueno, con respecto a la metodología, les voy a mostrar qué es lo que hizo este estudiante Daniel Gómez. Fue un estudiante que yo tuve hace un par de años y pues me entregó un trabajo bastante pulido. En la parte de la metodología, miren, en este caso este estudiante, él quiso evaluar el rendimiento de pectina como objetivo general. Entonces esa fue su variable dependiente, y como objetivos específicos él se propuso evaluar el contenido de metoxilo, grado de gelificación y propiedades organolépticas. Si vamos a los objetivos, miren, el contenido de metoxilo, grado de gelificación y propiedades organolépticas específicos. Y los específicos los amarró con estas variables independientes, y su objetivo general dice determinar el rendimiento. Aquí sería determinar, ¿verdad? Rendimiento. Entonces, rendimiento lo plantea acá abajo como una variable dependiente, ¿verdad? Así es como se trabaja. Bueno, y en la metodología, como su servidor se los plantea también en la guía que les facilité,
Si nos vamos a esa sección de la metodología, miren, aquí en este documento está, digamos, cómo se plantea, cómo se hace el planteamiento del problema, ¿verdad? Y están todos los pasos ahí, ¿verdad? En el estado del arte también hay un ejemplo. Y nos vamos a ir a la metodología. Miren, en la metodología básicamente describen cuál es su método, decir si fue quali o quanti, si fue experimental o no experimental, si fue descriptivo, correlacional, explicativo. Entonces eso lo pueden ver también o lo pueden ir razonando con esta otra presentación que tengo por acá. Vamos a ver. Voy a mostrar en otra presentación por acá. Aquí. En esta presentación, esta fue mi presentación de mi examen privado de la maestría hace unos 2 años, 3 años aproximadamente. Entonces, en este caso, la metodología solamente lo describía así. Miren, en la presentación iría el enfoque, el diseño de la investigación, qué tipo de investigación, quiénes fueron los sujetos de estudio, de eso le hemos hablado en la clase, cómo se tabularon los datos, ¿verdad? Y qué instrumentos se utilizaron para tabular esos datos. Esto es en la presentación. En el documento tiene que desglosarse paso a paso. En el documento, pues ahí sí tiene que explicarse, por ejemplo, el método de investigación. Estamos hablando del enfoque y el diseño y el tipo, posiblemente. ¿Ya? ¿Sí? Esto está explicado acá. Y si nos damos cuenta también, en el plan de este estudiante aparece el enfoque, el método. Miren, va amarrado. Aquí solamente yo lo resumí, pero en su trabajo tienen que desglosarlo y explicar por qué razón utilizaron, por ejemplo, en este caso, este enfoque. En el caso de este estudiante, pues él utilizó un enfoque cuantitativo. Y él lo dice de esta forma: de acuerdo a los objetivos propuestos, la investigación tendrá un enfoque cuantitativo de tipo experimental. Aquí ya él indica de qué tipo. Miren, en este caso es el tipo. Para la investigación, que este ejemplo que yo les estoy mostrando, para este caso fue no experimental. Para el estudio que este estudiante hizo y que va orientado también a las investigaciones que ustedes van a hacer, porque la mayoría van a ser experimentales, pues se redacta que es cuantitativa de tipo experimental. Entonces, en el estudio que ustedes hagan va a ser similar como aparece acá. Entonces tienen que redactarlo similar a este documento. Indican también, por ejemplo, que quiénes fueron sus sujetos de estudio, si fue una muestra estadística, dónde la selección, dónde fue evaluada el experimento, y en fin, ¿verdad? Por esa razón, aquí está la guía para que ustedes vayan llenando todo lo que aparece ahí, ¿verdad? Unos 2 o 3 párrafos para cada parte de lo que yo les propongo acá. En las técnicas, por favor, no se vayan digamos, a tardar tanto, tal de la manera de lo que a mí me interesa más que todo en las partes de las técnicas es que expliquen su parte experimental. Y si nos damos cuenta en el estudio de este jovencito, a mí lo que me interesa en el caso de ustedes, yo entiendo que ustedes están en un primer año universitario y este fue un estudio de un curso más alto, ¿verdad? Pero a mí lo que me interesaría que en la metodología me expliquen qué enfoque, qué técnicas, qué método, qué tipo, y aparte que expliquen adecuadamente la parte experimental. Por ejemplo, lo que él dice acá, por ejemplo, si él quiere, qué se propuso para determinar el grado de gelificación de la pectina, y lo está redactando en tiempo futuro. Miren, se utilizará un diseño de bloques aleatorios. Aquí solamente ustedes explican cómo van a hacer, por ejemplo, la evaluación de su pH, por ejemplo. Bueno, entonces explican ustedes cómo se va a hacer esa determinación y, por ejemplo, cómo se va a hacer el estudio de las propiedades organolépticas. Es otro objetivo. Tiene que haber otro bloque
otro bloque, digamos, de metodología que corresponda al cumplimiento de ese objetivo. Entonces, por esa razón, aparece acá abajo explicado hasta con su título, ¿verdad? Esto está metido dentro de la parte de la metodología, ¿verdad? Entonces, ahí guíense con este documento, está bastante, digamos, no es sencillo, está bastante explicado. Y yo sé que lleva tiempo, pero se puede hacer. Yo ya pasé por lo mismo por ustedes. Igual su servidor ya hizo un informe seminario 1, seminario 2, CPS y tesis de maestría. Entonces sí se puede trabajar, ¿verdad, jóvenes? O sea, no hay ninguna pena para que ustedes, si uno lo ha hecho, también ustedes pueden, ¿verdad? Es con respecto a la metodología. Y asimismo, digamos, el cronograma de actividades tendría que ser similar a este que aparece ahí, ¿verdad? Y pues les deseo todo lo mejor, avancen en lo más que puedan en el documento. El material está cargado ya en las plataformas y cualquier sugerencia me la hacen saber. Bendiciones, jovencitos.